4, por favor. Proverbios capítulo 4, si alguien puede acercar según la Biblia. A quien no la tiene, pues, está muy bien. Vamos a leer del versículo 5 al 9. Proverbios capítulo 4, del 5 al 9. Aleluya. ¿Cuántos son inteligentes aquí? Levanten la mano los inteligentes. Todos. No hay nadie que carezca de inteligencia. Porque somos hechos a la imagen de Dios. ¿Verdad que sí? Amén. ¿Cuántos sabios hay aquí? Amén. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adquiere sabiduría. Adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Puedes sentarse, hermanos. El deseo de Dios para nosotros, el deseo de Dios para todo ser humano, es que obtengamos sabiduría. Sí, Amén. Pero la sabiduría de Él, la sabiduría de Dios plasmada en la Biblia. A mí me encanta lo que dice Proverbios. Es un libro que todos debemos de leer. Todos. Porque Proverbios es palabra para el joven, para el matrimonio, para el anciano, para el niño. Y desde el principio dice que los proverbios fueron escritos por Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Y para qué son los proverbios? Versículo 2, para entender sabiduría y doctrina. Para conocer razones prudentes. El tema de este mensaje es: sobre todas las cosas adquiere sabiduría, sobre todas las cosas. El ser humano se empeña en muchas cosas en la vida, ¿no? Las cuales son buenas. Pero si la sabiduría de Dios falta, siempre se sentirán vacíos. O puede ser que fracase en la vida. Alguien puede llegar a ser un profesional, alguien puede llegar a obtener dinero y cosas materiales, pero si no tiene la sabiduría de Dios, pues muchos en la actualidad están frustrados, no son felices, no se sienten realizados. ¿Por qué? Porque les falta la sabiduría de Dios. Sobre todas las cosas adquiere sabiduría. En esta tarde nosotros hemos actuado con sabiduría. Amén. Amén. Estamos en la casa de Dios. Yes, aleluya. Porque reconocemos que lo necesitamos. Sí. ¿Cierto? Yes, amén. Y al reconocer que Dios es omnipotente, de que Él es todo el poder, entendemos en verdad que todo ha sido hecho por Él. Sí. Y que muchas veces como seres humanos hay cosas que no las podemos solucionar. Hay situaciones que no las podemos soportar. Y que muchas veces pueden hacernos tomar decisiones
que no nos van a ayudar en nada, sino que van a trastornar más las cosas. Entonces necesitamos la sabiduría de Dios. Necesitamos las razones prudentes que están en la Biblia para poder de verdad tomar una decisión inteligente. Mucha gente se casa solo por casarse. Se casa para no estar solo. Sin embargo, en la sabiduría de Dios, aprendemos que para poder casarnos con alguien, tenemos que preguntarle a él si nos conviene ese muchacho o esa muchacha. Yes, amén. Amén, porque es una decisión para toda la vida, no es para un momento. ¿Verdad que sí? Entonces necesitamos la sabiduría de Dios, necesitamos su consejo para poder de verdad pensar a la manera de Dios. Amén. Y entonces es importante, ¿no? Hay un concepto que dice que la sabiduría es una cualidad que implica la capacidad de tomar decisiones correctas, aplicar el conocimiento a la vida y enfrentar situaciones difíciles. Hay situaciones difíciles que hacen que la gente se quite en la vida. ¿Verdad que sí? Hay situaciones difíciles que la gente corre y se quiere esconder y quiere huir y busca escapes, que esos escapes lo que hacen más bien es dañar más su vida, su presente, su futuro. Muchos recurren a los vicios cuando no soportan una situación, porque pensando olvidarse, recurren a las drogas, al alcoholismo y a otras cosas. ¿Y qué sucede? Se empeora más la situación. Amén. Aparte de que hay un problema, ahora hay una adicción. Entonces, hermanos, indiscutiblemente los cristianos debemos de darle gracias al Señor. Amén. Sí es. Amén, de habernos escogido para conocerle a Él. Sí es, aleluya. Amén. La mayor decisión, la decisión más importante de todo ser humano es conocer a Jesús. Sí es, amén. Tomar la decisión de conocer al Señor. Eso quiere decir, sobre todas las cosas adquiere sabiduría. Hay una sabiduría humana, ¿no? Hay una sabiduría humana. Pero Dios dice en la Biblia que Dios enloqueció la sabiduría del ser humano. ¿No han leído? ¿Verdad? Sí. Hay una sabiduría maligna en el mundo. Hay una astucia en el ser humano. Pero la astucia es inteligencia para muchas veces salirse con la suya. Pero la sabiduría de Dios nos evita muchos problemas a nosotros. Sí es. Muchos problemas. Y Dios quiere que, como dice el Proverbios 23:12, Proverbios 23, versículo 12, si usted lo puede buscar. Amén. Proverbios 23:12. Aplica tu corazón a la enseñanza. Tremenda palabra, ¿no? Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. A la Biblia. La Biblia, ¿no? Antes de conocer a Jesucristo, nosotros no estábamos seguros si seríamos salvos. Es más, ni sabíamos quiénes éramos. Y muchos se preguntaron quizás, ¿para qué nací? ¿Para qué me tuvieron? Ignorábamos completamente que nos dio la vida por el Señor. Amén. Fue Dios que nos permitió nacer a través de ese hombre y de esa mujer, ¿no? Que nos engendraron, ¿no? Pero fue Dios que nos dio la vida. ¿Para qué? Con un propósito. ¿Cuál era el propósito? Que le conociésemos a Él. Y ahora somos libres gracias a Jesús, ¿verdad que sí? Somos libres. Y entonces ahora sabemos quiénes éramos antes, quiénes somos hoy y quiénes seremos en el futuro. Vea qué glorioso. La sabiduría de Dios. Sí. Amén. Antes estábamos perdidos, ahora ya no más. Sí es, amén. Antes éramos esclavos, ahora somos libres. Sí es. Por la sangre preciosa de Jesucristo. Sí. Antes no éramos hijos de Dios, ahora sí somos hijos de Dios. Sí. Amén. Amén. Primer capítulo de Juan, 11 y 12, ¿verdad? De donde se usa Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12. Y ahora sabemos quiénes seremos también en el futuro. Sí. Sabemos para dónde vamos. ¿Verdad que sí? Y entonces es importante que apliquemos el corazón a la enseñanza. Mucha gente inteligente, muy inteligente, pierde su tiempo en las redes sociales, viendo cosas que no le edifican, que no le enseñan nada.
le hacen perder el tiempo y le dañan los ojos. La vista, ¿no? Perdón, le dañan la vista y no adquieren ninguna sabiduría. Una locura. ¿Verdad? Y yo no digo que no hay que reírse un momento, claro, hay que reírse, a mí me encanta reírme. Pero no me río cuando veo a veces que ponen un video que alguien se rompe la cara, ¿no? Eso no me da risa, me da, yo digo, wow, eso no es para reírse. Le haber dolido a la persona cuando se cayó, ¿no? ¿Verdad que sí? Y entonces, pero qué bueno es cuando tomamos un tiempo para leer la palabra de Dios. Sí, amén. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y poderosa y es eficaz y no vuelve vacía. Es vida, ¿no? Es vida para nosotros, son consejos de Dios para nuestra vida. Para poder vivir el tiempo corto que tenemos en este mundo. ¿Cuánto tiempo vivimos? No lo sabemos, pero es corto el tiempo. 70, 80 años. ¿Verdad que sí? Y entonces se necesita mucho la sabiduría de Dios para poder de verdad vivir de la manera más inteligente posible. Estamos viendo en un tiempo brusco, ¿no? Donde las cosas cambian de una noche, de un momento a otro, cambia todo. Y solamente los que estamos en Jesucristo tenemos la bendición de recurrir a Él. Sí, amén. De recurrir a Él y pedirle fuerza y fortaleza e inteligencia para poder tomar las cosas con calma, con tranquilidad, ¿no? Porque esta mente hay que cuidarla mucho, esta mente muchas veces piensa demasiadas cosas y está confusa con muchos pensamientos. Y la gente no sabe a veces qué es lo que quiere. ¿Qué es lo que quiere? Entonces hay unas características de la sabiduría. Saber qué es lo más importante. Amén. El ser humano con sabiduría sabe lo que es más importante en la vida. La vez pasada estudiábamos las prioridades del cristiano. Y una de las prioridades más importantes entendimos conforme a la Biblia que es amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra alma. Luego a la familia. La familia es importante. Después de Dios es la familia. Hay que cuidar el núcleo familiar, hay que amarse, hay que respetarse, hay que cuidarse el uno al otro, ¿no? Y luego la iglesia. Son tres prioridades importantes. ¿Por qué? Porque si amamos a Dios con todo el corazón y con toda nuestra alma, nos volvemos sabios. Nos volvemos muy inteligentes. Y no veremos fracaso en la vida. Puede ser que nos equivocamos más de una vez, porque no hay nadie que no se equivoque más de una vez en la vida. Pero serán menos, ¿no?, las equivocaciones que se cometen con la sabiduría de Dios. Sí. Amén. Y entonces, y de esa manera, sabremos llevar la vida con más inteligencia, porque si tenemos matrimonios, tenemos familias en armonía, tendremos congregaciones también en armonía. ¿Verdad que sí? Entonces vemos las prioridades, ¿no?, de Dios que nos enseña a través de la palabra del Señor. Y entonces, volviendo al capítulo 4, dice, Proverbios 4, versículo 5, ¿no? Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Me está diciendo que la busquemos. Me está diciendo que apliquemos nuestra vida a la enseñanza, a su enseñanza. Dice que no te olvides de tapar de las razones de mi boca. Está hablando del Señor prácticamente. Él nos enseña a razonar y a tomar decisiones sabias. ¿No? Él no quiere que ninguno de nosotros perezca. No quiere que ninguno de nosotros fracase. Dije, no la dejes y Él te guardará. Claro. Si tomamos la sabiduría de Dios, nos va a guardar en los momentos que tenemos que tomar decisiones en la vida, en tentaciones que se nos presentan, en oportunidades que se nos presentan, que muchas veces parecen oportunidades excelentes, pero muchas veces allá atrás de esa decisión puede estar una mala intención del enemigo de las almas, ¿no?, para podernos debilitar espiritualmente. Uno piensa con más lucidez, uno piensa siendo más sensible a la voz del Espíritu Santo. ¿Verdad que sí? Porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. ¿Qué significa eso? Que nos da sabiduría. Amén, para que nosotros podamos ser guiados, pero para eso tenemos que ser muy inteligentes para aprovechar el tiempo, que los días son malos, ¿sí o no? Están muy malos, la gente está con mucho temor. Pero los hijos de Dios estamos confiados, ¿sí o no?
Aleluya, amén. Porque Dios nos dice, no temas, ¿no? Porque yo estoy contigo, ¿verdad que sí? Tenemos la cobertura de Dios, perdón, y tenemos que ser muy inteligentes para poder avanzar cada día. Pero quiero también leer el concepto de lo que es la sabiduría de Dios, porque el concepto anterior es conforme al ser humano, ¿no? Cómo el ser humano puede tomar la sabiduría. Hay sabios en esta tierra, ¿sí o no? Sí. Mencióneme alguno de ustedes. Sócrates, Plutón. ¿Eh? Muchos, ¿no? Que ya murieron, pero es Albert Einstein, ¿verdad? Muchos que son físicos, matemáticos, ¿verdad que sí? Tienen una mente, un coeficiente intelectual alto, ¿no? Que han descubierto, Dios ha permitido que descubran muchas cosas para el bienestar mismo del ser humano. Pero muchos científicos, siendo sabios humanamente hablando, se volvieron necios porque no creyeron en Dios. No creyeron en Dios. Y entonces esa sabiduría de ellos les sirvió nada más para esta tierra nada más. Pero al final, su alma se pierde. ¿Verdad que sí? Entonces la sabiduría de Dios, hermano, es un don que proviene de Dios. Y que permite ver las cosas desde su perspectiva. O sea, desde el punto de vista de Dios. La Biblia dice que la sabiduría divina es superior al conocimiento humano. Características de la sabiduría de Dios: permite actuar de acuerdo con los principios bíblicos, nos prepara para la eternidad, nos ayuda a intercambiar valores terrenales por valores bíblicos. Es tremendo, ¿no? Nos capacita para hablar o activar, nos capacita para hablar o actuar reflejando su carácter en cualquier circunstancia. Usted sabe lo que dice Proverbios 1:7, ¿verdad que sí? ¿Cuántos lo saben? Lo saben la mayoría de los cristianos. ¿Cierto? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Amén, que es el principio de la sabiduría. Y eso es muy importante, ¿no? Pero ¿quién da la sabiduría? Bueno, Dios mismo. Porque Él es la fuente de la sabiduría. Y eso lo vemos nosotros en Proverbios capítulo 2, versículo 6. Gracias, Señor Jesús, amado Dios. ¿Puede buscarlo, por favor? No hay nada mejor que usted tenga contacto con sus ojos, con la palabra. Porque usted le escucha, que le puede olvidar después, porque cuando usted la lee, eso se le mete para adentro. Porque Jehová da la sabiduría. ¿Quién la da? El Señor. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Cuando yo dije cuando son inteligentes, honestamente el ser humano es inteligente, porque es hecho a la imagen de Dios. Pero muchos usan la inteligencia para el mal, ¿no? Para el mal. ¿Verdad que si otros lo usan para sus cosas? Claro, aprenden, estudian y todo eso, pero muchas veces no quieren saber nada de Dios. Y entonces al final pues se darán cuenta que despreciaron la fuente de la sabiduría. Y Dios nos ha dado a nosotros mucha inteligencia. Nosotros vemos al rey Salomón, ¿verdad que sí? El rey Salomón, Dios se le apareció en sueños a él. Y le dijo, pídeme lo que tú quieras que yo te dé. ¿Y qué le dijo Salomón al Señor? Dame millones de dólares que estoy acabado, Señor. Nos caería bien, ¿no es cierto? ¿Verdad? Y entonces eso no es malo, el dinero no es malo para nada. Para nada. Y entonces, ¿verdad? Salomón le dijo, Señor, estoy muy joven. Capte eso, estoy muy joven. Y tu pueblo es muy grande. Es muy grande. Y yo no sé cómo gobernarlo. Dame sabiduría para entrar y salir. Y enseñarles a ellos, Señor. Y a Dios le agradó lo que pidió. Y le dio ¿qué? Sabiduría. Y no hay otro que tenga más sabiduría que él, por supuesto, que Jesús tiene más, pero de los hombres, ninguno. Ninguno pudo de verdad igualarse a Salomón. Dios le dio sabiduría. Que nosotros vemos en aquel ejemplo, ¿no? Cuando llegaron dos mujeres, ¿verdad que sí?
y había un niño, ¿se recuerdan? ¿Verdad que sí? Y mataron uno y el niño quedó vivo y él dijo, bueno, partamos este niño y demos la mitad a cada uno. Pues a la madre se le revolvieron sus entrañas, ¿no? Porque era su hijo. Y la otra dijo que no era el hijo, pues mátelo. Y entonces él dijo, amén, dice, no hay que ir, no. Y todo Israel se asombró de la sabiduría de él. Tremendo, ¿no? Y entonces vemos, hablando de él, ¿no? Cómo el Señor lo bendice a él. Y en el primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 30, dice que era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, o sea, en su época. Y que toda la sabiduría de los egipcios. Y para oír la sabiduría de Salomón, venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra a donde había llegado la fama de su sabiduría. O sea que Dios lo engrandeció a él, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque él adoptó, él pidió sabiduría de Dios. Y aparte de eso, Dios le añadió riquezas. Tremendo, ¿no? Entonces, por eso hay que poner atención a lo que dice el versículo 4, capítulo 4, perdón, versículo 5 de Proverbios. Dios quiere que adquiramos su sabiduría. Amén. Su enseñanza. Que nosotros podamos adquirir sabiduría, porque nos quiere enriquecernos a nosotros. Quiere enriquecernos con inteligencia. Quiere enriquecernos con prudencia, para que no nos equivoquemos en las decisiones que tomamos. ¿Verdad que sí? Amén. Para que aprovechemos el tiempo que nos ha dado a cada uno de nosotros. Y como dije al principio, ¿no? Muchos desperdician su tiempo en cosas que no les edifican para nada. Luego están lamentando que no lograron sus sueños en la vida. ¿Pero por qué? Porque desperdiciaron el tiempo que Dios les dio a ellos. Porque creyeron que nunca iban a envejecer, y aunque no querramos, el tiempo corre. Amén. Si usted no aprovecha la fuerza que Dios le ha dado en su juventud, ustedes están jóvenes, aprovechen el tiempo del Señor para poder aprender de Él, de la palabra, amén, orando y aprendiendo otras cosas, pero primeramente Dios en el asunto. Sí, amén. Estudien, amén, ¿verdad? Aprendan el inglés, capacítense en cualquier cosa, pero nunca descuiden su relación con el Señor. Aleluya. Sí, amén. Y eso es vivir con sabiduría. Eso es vivir con sabiduría, ¿me entiendes? Nunca digan, es domingo y tengo que ir a la iglesia, es jueves y estoy cansado. Nunca diga eso, porque cuando uno actúa así, no actúa con sabiduría. Sí, amén. Porque para el trabajo la gente va aún en la nieve, en la lluvia, en el calor, la gente va a su trabajo. Y si no tiene carro, paga taxi, pero va. Amén. Eso es inteligencia. Pero no para el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué no para el Señor? Si es sabiduría para este tiempo, no para este mundo, y al final la vida eterna también. Amén. Guardar nuestra vida por el Señor. Y entonces vemos cómo, ¿verdad?, el Señor, ¿verdad?, bendijo a este hombre de una manera tremenda. Tremenda. Lea conmigo Proverbios 7:14. Como cristianos que somos, aparte de estos muchachos que están con nosotros en esta tarde, no sé si alguno de ellos ha sido cristiano o son, pero han sido. Sí. Amén. ¿Están perseverando? No. Amén. Pero Dios te está persiguiendo, no hay duda. Abashina. Amén. Ando quitarama lana soa. Dios te está tocando tu corazón. Y tú dices, voy a volver. No eres tú, es el Espíritu Santo. Sí, es amén. Es el Señor, amén, que está, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el tiempo es corto. Amén. Queda poco tiempo, hermanos. Sí, es amén. ¿Qué dice Proverbios 7:14? Di a la sabiduría, tú eres mi hermana. Aleluya. Y a la inteligencia llama parienta. Qué tremendo, ¿no? Ahí que ya sabe, ¿no? Su amiga del alma tiene que ser ¿qué? La sabiduría. La sabiduría. Y la inteligencia, llámele parienta. ¿Para qué es esto? Para que le demos importancia. Sí, es amén. Amén. Así que es importante, ¿no?, entenderlo. Entender lo que el Señor está diciendo, aleluya, en su palabra.
Entonces vemos cómo el Señor a usted le ha dado capacidad y a mí me ha dado mucha capacidad, aunque ahora le dedico para el Señor completamente, a tiempo completo, ¿verdad que sí? Aprendí cosas en la vida. Aprendí a arreglar cosas, a hacer esto, hacer lo otro, sé muchas cosas que Dios me ha enseñado a mí a hacer. Y sigo aprendiendo porque el aprendizaje es toda la vida. No dejo de aprender, amén. Y entonces en la Biblia vemos a dos hombres. En el libro de Éxodo, capítulo 31, del 1 al 6. ¿Quieren leerlo conmigo? Vamos a la Biblia, amén. Éxodo, capítulo 31, del 1 al 6. Del 1 al 6. Habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Escucha bien lo que dice el versículo 3. Y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia. Escuche bien. En ciencia y en todo arte. ¿Para qué? Versículo 4. Para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Versículo 5. Y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que te he mandado. Tremendo, ¿no? Tremendo, ¿verdad que sí? Sabiduría para esculpir cosas en metales, ¿no? Hacer perfumes y tantas cosas. Entonces toda esa gente que vemos en el mundo que hace perfume, que hace vestidos y todo eso, Dios le ha dado esa inteligencia al ser humano. Pero Dios quiere que todo ser humano vaya a la sabiduría propia, que es conocerle a Él. Ahora, pero los que estamos aquí estamos ya metidos en la sabiduría. Y la sabiduría está metida en nosotros, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. El Espíritu de Dios, el Espíritu de sabiduría, de inteligencia, está en nosotros. Aleluya. ¿Qué hay que hacer nosotros? Bueno, procurar ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. ¿Cómo se logra eso, pastor? Ya lo hemos dicho casi siempre. Orando. Estar en contacto con Dios siempre. Cada vez que uno se levante, el cristiano sabio que lo que hace, doblar sus rodillas. Gracias por este día, Señor. Si está casado, gracias por mi matrimonio, gracias por mis hijos. Si está soltero, gracias por mi soltería, Señor. Amén. ¿Verdad? Porque está esperando en Dios, ¿verdad que sí? Y da gracias al Señor, ¿no? Amén. Que no me he equivocado todavía. O sea, tiene que darle gracias a Dios en todo, por supuesto, ¿no? Gracias por el trabajo que tengo, ¿no? Permíteme desarrollarlo de la manera más excelente. Pues usted quiere un aumento del sueldo, ¿sí o no? Usted tiene que ser un trabajador excelente, no mediocre. ¿Verdad que sí? Para que el jefe se fije cómo usted trabaja, ¿no? ¿Sí o no? Y eso es inteligencia. Pero muchos son inteligentes, pero no hacen nada en el trabajo. Pierden el tiempo, se esconden en el baño a cada rato. Y el jefe lo está observando. Y a ellos les parece viveza. No es viveza, es necedad. Porque luego les quitan el trabajo. ¿Verdad que sí? Entonces, indiscutiblemente, la persona que tiene sabiduría de Dios es honesta. Aunque el jefe no te vea, tú haces tu trabajo. Porque con ese trabajo que estás haciendo, estás honrando a Dios. Aleluya. Qué bueno Dios, ¿no? Así que vemos también a Daniel. No, Daniel fue también un joven que llegó, ¿verdad?, de estirpe real a Buenos Aires cuando fue llevado Judá cautivo a Babilonia por 70 años. Y Daniel estaba ahí, era un jovencito, 16 años aproximadamente. Él decidió en su corazón no contaminarse con la comida del rey de Babilonia, sino mantenerse firme con su fe en Dios. Él y sus 3 amigos hebreos también hicieron lo mismo. Dios le dio gracia a ellos.
le dio sabiduría. Dice Daniel 1:17, dice la Biblia que a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia. Aleluya. ¿Cuánto quisiera yo que Dios me diera más inteligencia de la que tengo? ¿Y usted? Amén. Amén. Claro que sí. Aleluya. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Qué tremendo, ¿no? ¿Creen eso ustedes? Amén. Claro que sí. Sucedió, ¿no? Así que es importante que nosotros adquiramos sabiduría de Dios. Sí, eso. Y no creamos que ser cristiano es algo vergonzoso. Para nada. Sí, eso, amén. Vergonzoso es andar en las drogas, en el alcoholismo y andar para arriba y para abajo sin rumbo. Eso es vergonzoso. Pero usted que está quieto y va a su trabajo, a su casa, a su escuela, a su colegio, o a la universidad, o llega a su casa, y ya no sale, no. Eso es sabiduría. Eso es paz. Eso es bendición, ¿sí o no? Claro que sí. Entonces, los mandamientos de Dios no son gravosos, sino que evitan al ser humano muchos fracasos en la vida. Sí. Entonces la sabiduría es para nosotros, ¿sí o no? Sí. Es para nosotros. Santiago 1:5. Santiago 1:5. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Ahí está. Sí, ¿Y eso. cómo se la pedimos, Manelena? ¿Cómo se la pedimos? Orando. Cuando hablamos con Él. Sí, amén. Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Dios quiere que le pidamos. Sí, eso. Dios quiere que le pidamos a Él. Sí, eso, amén. Él no nos desprecia, Él nos ama a nosotros. Sí. Amén, aleluya. Entonces Dios quiere darnos en abundancia su sabiduría. Para que nosotros nos guardemos para Él y nos guardemos de la manera de vivir del mundo. Sí. De donde salimos algunos de nosotros y sabemos que son feas las cosas ahí, ¿no? ¿Verdad? Hay placer, pero un placer momentáneo. No hay sinceridad, no hay verdad, o sea, muchas cosas. Entonces, ¿pero qué dice el versículo siguiente? Pero pídala con fe, no dudando. Porque el que duda es como la onda del mar, ¿no? Que se mueve y no sabe lo que quiere. Hay que pedir a Dios y empezar a hacer lo que Dios ha puesto en tu corazón o lo que tú deseas hacer. ¿Me estás pidiendo sabiduría para algo? Pues métete ya a aprender eso y el Señor te va a bendecir y vas a ver los resultados el día de mañana. Sí, amén. Es importante hacer eso. ¿Quieres poner un negocio? Le estás pidiendo a Dios sabiduría. ¿Qué hago, Señor? Y aquello le inquieta. Pídale a Dios, déjese ir y Dios le va a bendecir. Amén.